Creo que no comienza. Ahí está. Listo, chicas. Ya. Bueno, buenas tardes, chicas. El día de hoy vamos a ver la sesión 1B de endocrinología. Vamos a ver la segunda parte de diabetes, lo que abarca las complicaciones crónicas. Está la macroangiopatía, la microangiopatía, la neuropatía y el famoso pie diabético. Con Lucero, su asesora de la sesión 1, ya vieron el tema de lo que es la fisiopatología, el diagnóstico y las bases farmacológicas del tratamiento. Ahora vamos a hablar de las complicaciones crónicas y por qué son importantes. Antes de eso, una pequeña motivación, porque es importante saber a qué nos vamos a enfrentar o cómo van a llegar los pacientes. Si sabemos cómo llegan, va a ser más fácil entender el tema. Entonces, pongámonos lo siguiente. Antes que todo, es importante saber que la diabetes es una enfermedad muy, muy frecuente hoy en día. Es muy probable que todos tengamos al menos un pariente diabético. Yo, por mi parte, tengo mi padre diabético. Así que nosotros tenemos que pensar que sí o sí nos va a llegar al menos un paciente diabético al consultorio en nuestra vida, como mínimo. Entonces, nosotros somos doctores jóvenes. Pongámonos que somos endocrinólogos. El endocrinólogo trata por muchos años a los pacientes diabéticos. Es una relación muy estrecha. El médico-paciente van de la mano siempre, siempre, siempre. Por eso la relación tiene que ser buena. Entonces, un día llega a su consultorio, ese es su paciente. Pongamos que es el señor Rodrigo. Entonces, son ustedes. El señor Rodrigo les dice, doctor, ya, ¿cuántos? 6 años que me trata de mi diabetes, me siento bien, pero estoy preocupado. ¿Por qué, señor Rodrigo? ¿Por qué está preocupado? Ustedes le dicen. Estoy preocupado porque yo tengo mi vecino. Mi vecino también es diabético, igual que yo. Y me preocupa porque él usa el mismo tratamiento que yo. Ah, sí, ¿qué tratamiento usa? Metformina y glibenclamida. Ya. ¿Y qué le preocupa? Él se está quedando ciego. Le preocupa eso al señor Rodrigo. Se está quedando ciego su familiar, perdón, su vecino. Su vecino se está quedando ciego. Y dice, yo también me voy a quedar ciego, doctor. Ustedes ahí, ¿qué le van a decir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se está quedando ciego el vecino? ¿Qué está pasando? ¿Qué opinan? O sea, no necesariamente es, o sea, no es por el medicamento, más que todo tendríamos que saber el estilo de vida del vecino y si sí o no su medicación, porque puede ser que la hayan recetado, pero lo tomé algunos días sí, algunos días no. Y también igual con su dieta y si tiene, pues, está en actividad física o no. Claro. Ya, entonces, no se trata del tratamiento, se trata de que probablemente ese vecino no esté siguiendo al pie de la letra sus indicaciones que le da el médico. Sabemos que la primera línea siempre en la mayoría de estas patologías, como es las dislipidemias, la obesidad, la diabetes, estos tres van siempre de la mano. Primera línea, cambios en el estilo de vida. Luego, farmacológico y ya en algunos casos, diabetes no, por ejemplo, quirúrgico, en obesidad, por ejemplo. Ya bueno, entonces, lógicamente su vecino no está siguiendo el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que advertirle cuál es la causa. Tenemos que decirle que en la diabetes hay complicaciones a largo plazo y tiene que seguir el tratamiento, aunque el paciente no se dé cuenta, al comienzo, porque al comienzo no se va a dar cuenta. Eso pasa con las complicaciones crónicas, que a veces dice, no, es la edad, no creo que sea nada, seguro ya se me pasa. Pero no es así. Lo que pasa es lo siguiente. Esta es la presentación típica de la retinopatía diabética. A la izquierda una visión normal y a la derecha una visión patológica. Esto ocurre por los exudados que se presentan en la retinopatía diabética, exudados duros, que se muestran como manchas negras. Progresivamente van perdiendo la visión y esto es difícil que revierta. Entonces, lo que le pasó al vecino de nuestro paciente Rodrigo es que no siguió al pie de la letra su tratamiento. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante el tratamiento a largo plazo. Porque claro, nosotros podemos evitar que le dé una crisis hiperglicémica, una cetoacidosis o una crisis hiperglicémica hiperosmolar. Podemos prevenir eso con un tratamiento convencional. Pero ¿cómo prevenimos estos? No basta con bajarle un poquito la glucosa. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar de memoria metabólica. Complicaciones crónicas como ah, bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la hiperglucemia, cómo es que causa daño a largo plazo
Muy aparte del octeto ominoso, que me imagino que ya lo vieron ayer con Lucero, las complicaciones microangiopáticas, macroangiopáticas y, bueno, la bibliografía. Ya. Primero, hay que hacernos una pregunta importante. El tratamiento a largo plazo de la diabetes. ¿Por qué es tan importante? Se requiere un control intensivo. Este va a reducir las complicaciones y la mortalidad. Esta pregunta se le hicieron un grupo de investigadores. Y es importante. ¿Por qué? El estudio UKPDS de 1998 tuvo un total de 3.867 pacientes, todos estos con diabetes 2. Y fue un estudio prolongado de 10 años de seguimiento. Imaginen esto, es un montón de tiempo. ¿Pero por qué? Querían saber si realmente la terapia que les están dando logra prevenir eventos futuros. Porque claro, puedes bajarle un poco el azúcar, como te dije, pero quizás no alcanzas las metas que quieres y va a venir con complicaciones. El objetivo de ese estudio, controlar la glicemia y la presión arterial y reducir las complicaciones. Posterior a este se hizo otro estudio de 10 años más, o sea, 20 años de estudio de diabetes, a ver si el tratamiento, la terapia intensiva con insulina, con metformina y glibenclamida reducía el riesgo a desarrollar estas complicaciones crónicas o el riesgo a que progresen. Entonces, hablemos del efecto legado. ¿Qué creen que es el efecto legado? ¿Qué piensan cuando hablamos del legado? ¿Alguna idea? No. Ya, está bien. Cuando hablamos de legado es lo que le dejamos, digamos, el legado que yo le dejo a mis hijos o el legado que yo le dejo a mi familia. Esa es una idea de legado, una descripción por ahí. Entonces, en el paciente con diabetes, ¿qué es el efecto legado? Nosotros vamos a tratarlo durante 5, 10, 20 años al paciente diabético, porque a veces no revierte. Pues posiblemente revierta la diabetes, pero en la mayoría de casos no es así. Entonces, el efecto legado, o también se le dice memoria metabólica, es el tratamiento que le damos al paciente y, ese tratamiento, cómo va a dejarle el futuro al paciente. Es, digamos, yo, ¿qué futuro le estoy dejando a mi cuerpo si no me cuido? O sea, ese es el efecto legado, lo que yo me estoy dejando a mí para el futuro. Si yo no hago mi terapia intensiva durante 5, 10, 20 años, voy a tener complicaciones y no voy a tener un buen legado. No voy a dejarme nada bueno. Y es muy triste, de verdad, porque pacientes que no siguen su tratamiento por X y razón, a veces no es culpa de ellos, a veces el sistema de salud que por X y razón también falla. Y entonces estos pacientes van a tener complicaciones y no se van a dejar algo bueno para su futuro. Llegan con un pie diabético complicado, hacen infartos lacunares, accidentes cerebrovasculares y lógicamente quedan con secuelas de por vida. Y esto les provoca depresión, provoca aislamiento social, diabético. Aislamiento social y repercute mucho en la salud mental del paciente. Es por eso que tenemos que incidir bastante en el tema del tratamiento. Tenemos que insistirle al paciente, incluso, explicarle del por qué ocurren estas cosas y por qué es importante el tratamiento a largo plazo. Porque a veces el paciente dice, no, mi glucosa ya está bien, entonces ya no me trato, ¿no, doctor? O ni te dice, simplemente lo asume. Por eso tienes que explicarle que esto es de por vida. Entonces, claro, se puede reducir el tratamiento si es que el paciente mejora, si es que hace cambios en su estilo de vida, pero como expliqué, no siempre es el caso. Así que eso es el efecto legado, que también se le dice memoria metabólica, que es el producto de este estudio que se hizo a largo plazo, de Luca PDS. 10, 20 años de estudio, se demostró que la incidencia de las complicaciones crónicas disminuye en una terapia intensiva. Ya no hacemos una terapia a medias tintas, hacemos una terapia intensa. Y los pacientes dejan algo bueno para el futuro. Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa con la hiperglucemia? ¿Por qué la hiperglucemia es tan mala? A largo plazo, lo que va a pasar es la siguiente cascada.
van a haber tres vías por las cuales se va a provocar el daño. Está la vía de los polioles, productos finales de glicación avanzada y la activación de proteína quinasa C. Lo que pasa en la vía de los polioles es que realmente no todos los tejidos necesitan insulina para que ingrese la glucosa. Entonces, hay tejidos donde, a pesar de que no hay insulina, la glucosa va a ingresar de todas maneras. Pero cuando hay un exceso, va a ocurrir esto. La glucosa se va a transformar en sorbitol y luego en fructosa. El sorbitol tiene un tema importante. Este es el poliol. Sorbitol es un poliol. Y este va a aumentar el riesgo de producir cataratas. Eso lo vamos a ver más adelante. Cataratas. Pero esto no pasa nada, ¿no? No, sí pasa. Lo que pasa es que el NAD fosfato se utiliza como cofactor para lograr esta reacción enzimática, para que la glucosa se convierta en sorbitol y en fructosa. El NAD fosfato se utiliza otros, ah, en otras reacciones bioquímicas como cofactor también. Es en el glutatión reductasa y en el óxido nítrico sintetasa. Entonces, cuando hay hiperglucemia y se pasa todo este cofactor, el NAD-fosfato, el glutatión reductasa y el óxido nítrico sintetasa dicen, ¿dónde está? No puedo hacer mi chamba si no está esto. Si no está el NAD-fosfato, no puede hacer su chamba. ¿Y por qué es importante la chamba de estos dos? El óxido nítrico sintetasa, lógicamente, va a ser óxido nítrico, que es muy importante en la vasodilatación, y el glutatión reductasa va a generar antioxidantes. Antioxidantes. Entonces, por la incidencia de esta vía de polioles, va a haber menos antioxidantes y va a haber más especies reactivas de oxígeno. Va a aumentar la oxidación y eso va a causar daño en todos los tejidos. Ahora, vamos con los productos finales de glicación avanzada. También se les llama los AGE. ¿Qué pasa con la glucosa cuando está en el torrente sanguíneo? Normalmente hay un efecto que es glicosilación, que es enzimático. Es la forma en la cual las proteínas se unen a la glucosa por enzimas. Esto es normal. Pero cuando hay un exceso, cuando hay hiperglucemia, se unen de manera normal. No utilizan enzimas. Lo hace a la mala. Glucosa con proteínas. Se unen y forman estos productos. AGE. Advanced Glycation End Product, que es lo mismo. Producción final de glicación avanzada. Producto final. ¿Qué hacen estos AGE? Se unen a diferentes tejidos en diferentes partes del cuerpo, haciendo inflamación. ¿Cómo? Se unen a citocinas y van a comenzar a generar factores de inflamación, como el factor de crecimiento transformador tipo beta y el factor de crecimiento endotelial vascular. Estos son muy importantes para la fisiopatología de las diferentes complicaciones que vamos a ver. ¿Ya? Eso es lo que hacen los 6, básicamente. Ya. Otra cosa importante que hacen los 6 es que se unen a LDL, a la lipoproteína de baja densidad, y también activan cascadas de coagulación. Eso, entonces, pensamos, el paciente diabético tiene un problema de coagulación, es protrombótico, protrombótico, y al secuestrar el LDL también facilita la fisiopatología de la aterosclerosis, entonces también hace aterosclerosis. Ya, aterosclerosis. Ya, esa es la importancia de los SAGE. Ah, ¿Qué más? Sí. También se van a unir a la membrana basal cuando llegan al riñón. Eso lo vamos a ver también en nefropatía diabética. Se unen a la membrana basal y facilitan la permeabilidad de esta, permitiendo que las proteínas salgan, que la glucosa salga, que los eritrocitos salgan, similar a un síndrome nefrítico, y haciendo que el SGLT en el túbulo contorneo proximal se active y absorba más glucosa. Entonces es un ciclo que se perpetúa. Ya. Y finalmente, la activación de PKC.
que sigue el mismo sistema que estos de acá, activando factores de crecimiento y factores de endoteliales. Ya. Eso es en cuanto a la fisiopatología. Son estas tres las que explican cómo la hiperglucemia hace daño de manera crónica. La vía de polioles, productos AGE y activación de PKC. Ya. Hasta ahí, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran añadir? Seguramente sus doctores les han hablado bastante del estudio UKPDS. O sea, es un logro de la humanidad, honestamente. Es muy importante. ¿Algo que quieran agregar? Hasta ahí. No. Está bien. A ver, ahora vamos con las complicaciones. En cuanto a complicaciones, tenemos la microangiopatía, macroangiopatía, pie diabético y neuropatía. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué tenemos en microangiopatía? Si no me equivoco, son tres cositas. A ver, ¿qué tenemos en microangiopatía? Ya. Tenemos la retinopatía diabética, los ojitos. Tenemos la nefropatía diabética, los riñones. Y acá también está la neuropatía, porque la neuropatía se perpetúa por una microangiopatía. Ya. Vamos a poner ahí cerebrito también. Ya. Luego en la macroangiopatía tenemos el corazoncito, tenemos el cerebro también, porque el diabético hace enfermedad cerebrovascular, hace micro y macroinfartos. ¿Qué más tenemos? Acá también está el pie diabético. El pie diabético en realidad está dentro de todas, por eso lo pongo acá aparte, porque engloba todas las complicaciones. Es una neuropatía, es una macroangiopatía, una microangiopatía. El pie diabético está en todas, es un tema que lo junta a todos. Ya. En cuanto a neuropatía, tenemos ah, así, neuropatías difusas, neuropatías, mononeuropatías y radiculopatías. Y bueno, de pie diabético ya vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar. La oftalmopatía diabética. El diabético no solo sufre de la retina, no solo de retinopatía diabética. El paciente diabético sufre de cataratas tempranas, por lo mismo que les expliqué, por el sorbitol. Sorbitol. El sorbitol llega al cristalino y lo endurece. Sorbitol. Generando así la catarata. Cataratas tempranas, antes de los 60 años. El paciente diabético hace ceguera temprana. Y ojito, la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera reversible en el adulto. Ceguera reversible, recuerden eso. Luego, retinopatía. ¿Qué es la retinopatía y cómo la clasificamos? La retinopatía es una inflamación microvascular que genera hemorragias, aneurismas a nivel de el cuerpo vítreo. En el cuerpo vítreo están los vasos microscópicos de la retina que dan alimento, nutren a la retina, lógicamente. Esa es la retinopatía. Entonces, ahora vamos a hacer un zoom. Ya. Está la retinopatía proliferativa, no proliferativa y el edema macular. Primero, comenzamos con la no proliferativa. ¿Qué pasa en la no proliferativa? Como dijimos, hay una inflamación, hay obstrucción e incluso hay necrosis de la microvasculatura que está acá en el cuerpo vítreo, del ojito. Entonces, ¿qué va a pasar con esos vasos? Van a morir, se van a volver tortuosos, va a haber aneurismas, va a haber hemorragias, porque estos vasos mueren. Esa es la no proliferativa. Acá vemos los vasos y al romperse esos vasos, al hincharse, cuando esos microaneurismas explotan, va a hacer exudados, va a botar su contenido. ¿Y qué tipo de exudados va a haber? Va a haber exudados duros, que son lipídicos, exudados va a botar su grasita. Y exudados algodonosos o blandos,
que es suero, básicamente. Y va a haber hemorragias retinales, que son como esta de acá, que básicamente es el vaso rompiéndose también. Ya, esa es la no proliferativa. Tiene una clasificación que ahora vamos a ver, que va en razón de los cuadrantes del ojo. O sea, tú cuando hagas tu fondo de ojo, vas a dividir el ojito en 4 y dependiendo de la cantidad de hemorragias, la clasificas leve, moderado, severo. Ya, ahora vamos a ver eso. Ahora, la proliferativa. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que pasa cuando se mueren muchos de nuestros vasos? Ya, perdón. ¿Ustedes qué piensan? Si nuestros vasos de nuestro ojito comienzan a morir, ¿qué pasaría? El ojo se necrosa y muere. Entonces pierdo el ojo directamente. ¿O no? ¿Qué piensan? Ya, a ver. Entonces, no, el ojo no muere. Lo que va a pasar es que esos factores de crecimiento de los que hablábamos, particularmente este, el BEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial, va a venir acá y actuar. ¿Qué va a hacer? Va a comenzar a generar vasos, ya que los vasos que teníamos anteriormente eran insuficientes, ya que poco a poco los fuimos perdiendo cuando nuestra retinopatía era no proliferativa, cuando aún no crecía nada. Se volvieron escasos, ya tenemos menos vasos, entonces necesitamos nuevos. Necesitamos nutrir al ojo definitivamente. Entonces, este BGF va a venir acá y va a crear nuevos vasos. Todo esto que ven, pequeños vasitos chiquititos, chiquititos, son neovascularización, así se le llama, nueva vasculatura. Pero estos vasos también son insuficientes, son muy chiquitos y son propensos a romperse. Entonces, los vasos que teníamos anteriormente, los que eran más o menos buenos todavía, se vuelven más tortuosos aún. Miren, miren estos vasos de acá. Tan tortuosos, gruesos. No como acá arriba, que aún eran suficientes, están delgaditos. Acá están muy gruesos. Y toda esta red vascular es insuficiente. Ya. Y el edema macular es ah, como un desprendimiento retinal en el cual esta de acá, que es la mácula, que es el puntito medio, siempre lo van a encontrar al medio del fondo de ojo, se va a infartar. Los vasos van a comenzar a morir ahí. Se van a inflamar. Es el edema macular, que puede presentarse a lo largo de cualquiera de estos dos. Es como un añadido. Puede presentarse al inicio de la proliferativa, a la mitad, al final, o ya cuando es proliferativa. Ya, ese es el edema macular, básicamente. Ya. Ahora, ¿cuál es el manejo? Depende. Cuando el paciente está en una no proliferativa leve o moderada, solo hacemos control glicémico. O sea, lógicamente, si el problema es la hiperglicemia, lo que tenemos que hacer es optimizar nuestro tratamiento de manera que la hiperglicemia baje, el paciente simule una glucemia de un paciente sano y entonces todo esto va a revertir en el leve y moderado. Siempre, para todas las complicaciones, siempre y cuando esté en un grado bajo, moderado, la mayoría, siempre es control glicémico. Siempre, siempre. Solo control glicémico. Pero ya cuando es proliferativo, cuando es grave, cuando es severo, aquí se hace panfotocoagulación. ¿Qué es la panfotocoagulación? La, sí, la panfotocoagulación con un láser a través del iris, a través de la córnea, se llega a la retina y se comienza a coagular estos vasitos. Como en cirugía, así con el coagulador eléctrico, igualito acá, pero con láser. Y todas estas microhemorragias se cierran así. Láser, 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 etc. Ya, pero lógicamente eso no es suficiente. O sea, con eso prevenimos que el exudado duro que nos deja con esas manchas negras en los ojos ya no progrese. Pero no es lo único. Cuando estamos hablando de una proliferativa, hablábamos de que este BGF es el que está haciendo más daño, está haciendo que crezca toda esta cosa que no sirve, es mala. Entonces se le da anti-BFG, lógicamente, anti-BEGF. Son anticuerpos. Hay uno que es a ver, voy a escribirlo acá arriba.
Acá arriba está. Es el bevacizumab. 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 Creo que lo escribí mal. Es con una C acá. El bevacizumab. Son anticuerpos. Siempre que diga, bueno, casi siempre con el medicamento acaba en AB, es antibody, anticuerpo. Es un anticuerpo anti-VEGF. Ya. Entonces prevenimos esto y hacemos panfotocoagulación. Cuando es no proliferativa severa es fotocoagulación y cuando es proliferativa normal es fotocoagulación. Ya es un estado grave. Listo. Esto es más o menos lo que es oftalmopatía diabética, retinopatía diabética. Esto es un tema más de, perdón, es un tema más de oftalmología. Lo van a ver en especialidades quirúrgicas, pero puede que les pregunten, al menos que sepan la clasificación y el tratamiento. Bastante sencillo, es bonito. Aquí está la clasificación. Como vimos, hay no proliferativa. La no proliferativa se clasifica en leve, moderado y severo. Leve tiene microaneurismas, hemorragias en un solo cuadrante y hay exudados duros. En el moderado, exudados algodonosos, hemorragias en dos o más cuadrantes y hay vasos tortuosos. Ya los vasos se están poniendo gruesos. Y en el severo, todo lo anterior, ya hay hemorragias y microaneurismas en más de 4 cuadrantes. Ya. Y la proliferativa, bueno, es la proliferativa nada más. Ahí no tiene clasificación. Ya, chicas. Eso es todo de oftalmopatía diabética. ¿Tienen alguna duda de esta parte? ¿O algo que quisieran añadir? Quizás lo han visto en el hospital. Por mí no hay problema, lo entendí todo. Ya, está bien. Este, disculpa, yo sí tengo una pregunta. No entendí mucho lo de edema Sí, macular. sí. Ya, a ver, vamos acá entonces. Ya. El edema macular es una complicación que se puede añadir a lo que ya es la oftalmopatía diabética. O sea, puede aparecer en cualquier etapa de esto, de no proliferativa o proliferativa. La mácula es esta partecita de acá. Es la parte donde están más concentrados los conos y los bastones de nuestro ojo. Es este puntito negro. Siempre en el fondo de ojo está justo en medio. El edema macular lo que pasa es que, producto de todo este daño de la microvasculatura, lo que está nutriendo la mácula va a edematizarse y va a causar, va a perpetuar aún más la ceguera. Eso es el edema macular, que la mácula se inflama. Acá no se ve, creo que no tengo una imagen de eso, pero se debería ver diferente. Creo que se ve más oscuro. Voy a buscar una imagen de eso y se los paso después, ¿sí? ¿Se entendió? Ya sé. Sí, gracias. Ya, está bien, Fátima. Gracias por preguntar. Ya. Una cosa más que me olvidaba decir. ah, de oftalmopatía. Ya. Esta pregunta es para ustedes. ¿Ustedes cuándo creen que le tengo que buscar esto al paciente diabético? O sea, digamos, llega por primera vez mi paciente diabético y le tomo su glucosa, su hemoglobina A1C, me sale que efectivamente es diabético. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cuándo voy a pedirle control de esto? Ya, a ver. El paciente ni bien llega, ni bien hacemos el diagnóstico, lo derivamos. Así con todas las complicaciones. Cualquier complicación que podamos pensar que exista dentro de la diabetes, se la tenemos que pedir. El paciente diabético llega, lo diagnosticamos y lo segundo que vamos a hacer es derivarlo. ¿A dónde? Oftalmología para esto. Nefrología para nefropatía diabética. Neurología, cardiología, podología. A todo, lo tenemos que mandar a todo. ¿Por qué tenemos que descartar esto? Porque puede que ya lo tenga. Se dice que las complicaciones comienzan 5 años después de la instauración de la enfermedad. Ojo, no 5 años después del diagnóstico, 5 años después de la instauración de la enfermedad. Ustedes saben ya, la diabetes se diagnostica tardíamente, siempre, siempre, siempre. La mayoría de diagnósticos se da después de que
cuando ya tiene la complicación. El paciente llega a emergencia, cetoacidósico, y dice, ay, no sabía que era diabético. O con crisis hiperglicémica, no sabía que era diabético. Y así. Entonces, se diagnostica tardíamente. Probablemente al momento del diagnóstico ya tenga al menos una de estas. Oftalmopatía diabética, nefropatía. Entonces, el mismo día que hacemos el diagnóstico, le pedimos estos exámenes. Su fondo de ojo. Fondo de ojo ya es todo. Es todo lo que necesitamos. Listo. Eso es de oftalmopatía diabética. Sencillo el tratamiento, la clasificación y la clínica. Ya. Listo. Vamos a nefropatía diabética. Primero, una definición operacional la nefropatía diabética es una excreción urinaria de proteínas mayor a 500 miligramos en 24 horas. Ojo, no solo es esto. Necesariamente la nefropatía diabética va de la mano con la oftalmopatía diabética. La oftalmopatía. Entonces, si nosotros queremos decir que es nefropatía diabética, necesariamente va de la mano con oftalmopatía sin otra causa aparente. Si no, no es nefropatía diabética. Esa es la definición que nos dan en la teoría. Ojo, no todos los pacientes que tienen retinopatía diabética tienen nefropatía diabética, pero todos los que tienen nefropatía diabética, por definición, tienen oftalmopatía también. No, retinopatía. Perdón, creo que estoy confundiendo mucho con los términos, pero es lo mismo. Oftalmopatía diabética, retinopatía diabética. Pero mejor retinopatía diabética. Llámenlo así. Retinopatía. Ya, retinopatía. Ya, entonces, esa es la definición que nos dan. Ahora, ¿por qué es importante la nefropatía diabética? La nefropatía diabética es la primera causa de diálisis en los pacientes. O sea, si tú vas a un centro de hemodiálisis y les preguntas a cada uno cuáles son diabéticos, o mejor dicho, si son diabéticos, probablemente el 25% te diga que sí, son diabéticos. O sea, el 25%, un cuarto de los pacientes que hacen hemodiálisis es porque son diabéticos. ¿Y por qué ocurre esto? Como les mencioné antes, eh, bueno, hay una microangiopatía, los vasos pequeños van muriendo. O sea, de la arteriola aferente, a ver, ¿cómo se dibujaba esto? Más afectado particularmente es la arteriola aferente. Perdón si mi glomérulo está horrible. Ya. Ya, digamos que ahí está el glomérulo. Ya. La más afectada es la aferente. Esta se va a, inicialmente, a ver, vamos a acercar un poquito acá. Inicialmente lo que va a pasar es que se va a hipertrofiar y se va a dilatar. El glomérulo se va a hipertrofiar y la arteriola aferente se va a dilatar. ¿Por qué? Porque progresivamente, al inicio de esta enfermedad, mm, los glomérulos van a comenzar a volverse insuficientes, van a comenzar a hiperfiltrar. ¿Cómo va a comenzar a hiperfiltrar? Como les mencioné, va a haber una infiltración de estos AGE, los ah, Advanced Glycation, los productos finales de glicación avanzada van a comenzar a infiltrarse en la membrana basal, permitiendo así que las proteínas se filtren, que normalmente no deberían. La glucosa se filtre y los eritrocitos también se filtren. Entonces, lógicamente el riñón no quiere esto, entonces se va a hinchar, se hincha, se hincha. Ya, esa es la primera etapa. La primera etapa es hipertrofia e hiperfiltración. Su filtración, su tasa de filtrado glomerular y su albuminuria son normales, normales. Acá no hay cambio, está menos de 20. La microalbuminuria es menos de 20, normalmente, no debería de haber. Y está en una etapa reversible, esa es la primera etapa. En la segunda etapa hay lesiones estructurales glomerulares. A este se le dice etapa silente. De manera silenciosa está aumentando. Poco a poco hay normalbuminuria aún,
todavía no ha aumentado, pero histológicamente ya se ve engrosamiento de la membrana basal y expansión del mesangio. Ya. O sea, ya está comenzando a instaurarse la enfermedad. Luego, en nefropatía incipiente, aquí ya hay microalbuminuria. Ya, microalbuminuria de 20 a 200. 20 a 200. Ya. Sin embargo, esta aún es reversible. Hasta acá es reversible. Hasta el punto 3, todavía podemos darle un buen tratamiento y el paciente se puede recuperar. Aún el daño no es tan grave. Aún tenemos glomérulos funcionales. Hay una microalbuminuria persistente, se desarrollan lesiones glomerulares, el filtrado aún está conservado, por ahora. Nefropatía manifiesta. Aquí ya hay una macroalbuminuria. Macro. ¿Qué quiere decir? Mayor a 200. Hay una proteinuria persistente, más de 10 años, se evoluciona con retinopatía asociada. Ya. Una cosa importante, ah, ustedes saben que se dice que Dios no castiga dos veces, pero lamentablemente el paciente diabético sí, ya que el paciente diabético tiene mayor incidencia en hipertensión. ¿Y qué pasa? Como estamos viendo microangiopatía, macroangiopatía, como se dan cuenta, todo esto tiene que ver con los vasos. ¿Y qué otra enfermedad le hace daño a los vasos de manera crónica? Hipertensión. Hipertensión, diabetes, doble castigo. El pobre paciente diabético que sufre hipertensión va a tener mayor, más índice, más frecuencia, con más frecuencia va a presentar estas complicaciones. Todas, en realidad, todas. Ya, así que muy importante. Particularmente acá, en nefropatía diabética lo menciono, ya que el tratamiento de este va a incluir IECAS y ARA2 también. Ahora vamos a verlo. Ya. Este es el grado 4. Ahora en el grado 5 ya hay una insuficiencia renal terminal. Ya acá acá y acá la tasa de filtrado glomerular ya está disminuida. El TFG ya está bajo. Ya está bajo. Y insuficiencia renal terminal, acá el TFG, este paciente ya requiere hemodiálisis. El filtrado glomerular disminuye, hay renina baja, ya, y hay glomerulosclerosis nodular. Ya los glomérulos del paciente en su gran mayoría están muertos, ya no funcionan y hay fibrosis. Entonces, este paciente ya no es reversible. Por más que le hagamos un tratamiento intensivo, él va a necesitar hemodiálisis. Ya. Y acá, en su teoría, como le dice el tratamiento, incluye IECAS y bloqueantes de receptor angiotensina 2. Lógicamente, control glicémico y depresión arterial. Queremos prevenir que este paciente ah, empeore aún más. Listo. Ya. Y acá les da una clasificación. A ver, déjenme. Ahí está. Ya. Esta clasificación del código, que seguramente en el hospital se las piden, en consultorio más probablemente, utilizar estas fórmulas para calcular la tasa de filtrado glomerular, el MDRD, Cockford-Gold y CKD-EPI. En su aplicación de Calculate, me imagino que para Medicina 2 ya lo utilizaron en Calculate. Si no, igual es una oportunidad para que lo revisen, que lo instalen. Sirve para el internado, sirve para la vida en general. El Calculate es muy bueno. Acá tienen que ver la tasa de filtrado glomerular, van viendo los grados y tienen que ver la albuminuria. También acá clasifican el grado. Como les mencioné, normal. Bueno, no, normal es menos de 30. Esto tengo que corregirlo acá. No es 20 o 200, es 30 o 300. Y acá macro 300. Ya. Normal 30, ya microalbuminuria 30 300 y macroalbuminuria más de 300. Y siempre que haya macroalbuminuria siempre se le deriva y ya en estos casos hay que hemodializar. Acá se hemodializa. Listo. Eso es en cuanto a nefropatía diabética. ¿Algo que quisieran añadir? ¿Algo que hayan visto en el hospital quizás? ¿Alguna duda?
Ya, bueno. Participen, chicas, anímense. El propósito es que sea una conversación. Ustedes también seguramente tienen algo que aportar. Endocrinología es una especialidad bastante bonita. En el hospital, yo tuve un doctor muy apasionado. Justo vamos a hablar de él para esta oportunidad, ya que vamos a ver el tratamiento de neuropatías diabéticas. Vamos a ver. Ya, en cuanto a neuropatía diabética, vamos a clasificarlas en difusas, en mononeuropatía y en radiculopatía. Se dice que la neuropatía diabética es ah, la primera complicación crónica en aparecer. La línea de tiempo es la siguiente. Se dice que primero se presentan las microangiopatías y luego las macro. Y la primera que se presenta es la neuropatía diabética. ¿Cómo se presentan? Están las difusas, está la polineuropatía periférica distal. Poli, muchos, periférica, de lejos, pensamos en manitos y en piecitos, distal, manos, pies, y simétrica, es simétrico, ojito, ahí lo pones simétrico. ¿Por qué simétrica? Porque es enfermedad guantes y botas. Guantes, las manitos, y botas, los pies. ¿Cómo se presenta? Inicialmente puede ser un dolor patológico, un dolor neurológico, como corriente. Incluso puede ser ah, como un estímulo exagerado. O sea, entonces, el paciente incluso solo se pone las sábanas encima y ya siente que le arde el pie, que queme y le duele. Inicialmente se presenta así y posteriormente evoluciona con hipoestesias, comienza a sentir menos, parestesias, hormigueos, entumecimiento, calambres y eventualmente anestesia. Ya no lo siente, sus pies no lo sienten. Y eso es muy importante para el pie diabético que vamos a ver después. Y también para otra patología que es el pie de Charcot. ¿Qué pasa cuando el paciente no siente el pie? No siente la temperatura, no siente la presión, no siente el equilibrio. Entonces el paciente toma posturas inadecuadas. En vez de pisar normal su pie, él no siente la presión que está haciendo y pisa mal, pisa feo. Entonces su piel va a tornarse de manera fea, de manera patológica. Es el pie de Charcot. No tengo una imagen acá, también voy a buscarla. Hágame acordar, por favor, de Viña. Ya, pero ese es básicamente el pie de Charcot. Ocurre por una neuropatía crónica, lógicamente. Si el paciente está mucho tiempo así, no siente el pie y el pie van a ver que está como agarrotado, como aplanado, como si le hubieran pasado un carro encima y se hubiera inflamado. Así se ve el pie de Charcot. Ya. Bueno, hablando de nuevo de polineuropatía periférica distal simétrica, bueno, pues es eso básicamente, por qué el paciente al comienzo siente mucho dolor y luego ya no siente nada. Ahora, neuropatía autonómica. Para la neuropatía autonómica tenemos que pensar en 5 órganos. Vamos a ponerlo acá. Corazón, sistema digestivo, vamos a poner un estómago, ya digamos que es un estómago. Aparato reproductor, vamos a poner, ¿cómo lo dibujo? Ya, bueno. Ya, digamos que es una vejiga mejor. Ya. También la vejiga neurogénica, si se presenta. Ah, ¿qué más? Ya, las axilas. Y bueno, ya, el aparato reproductor. A ver, vamos a dibujar un útero. Bueno, ya. ¿Qué es lo que pasa entonces con las neuropatías autonómicas? El paciente diabético con neuropatía presenta síncopes o a veces incluso bradicardias, hipotensión ortostática. Esa es la neuropatía autonómica en el corazón. Hipotensión ortostática, síncopes y bradicardia. Ya. Luego, en el aparato gastrointestinal puede presentar diarreas o constipación, diarreas constantes, que no necesariamente están asociadas a ninguna bacteria o alguna infección gastrointestinal. El paciente es tan grave el daño que llega a los intestinos e impide
que estos se muevan de manera normal. Entonces puede causar diarreas o constipación. Ya, eso es lo que pasa. En neuropatía autonómica, gastrointestinal, gastropatía. Luego, vejiga neurogénica, incontinencia urinaria. El paciente, sin darse cuenta, puede orinarse. Ya. Luego, en aparato reproductor, pacientes masculinos, disfunción eréctil, en pacientes femeninos, hiposensibilidad y anorgasmia. Hay algo más. Mm, bueno, y sequedad. No secretan tanto flujo vaginal. Ya, eso principalmente. Amenorrea, no. Mm, bueno, eso principalmente. Ya, y finalmente en glándulas sudoríparas el paciente puede presentar o mucho sudor o muy poco sudor. Ya, eso es neuropatía autonómica, en esos 5 aparatos. Siempre recuerden, corazón, gastrointestinal, ah, urogenital y sudoríparo. Listo. Ahora, mononeuropatías. Mononeuropatía de pares craneales, principalmente los más afectados, tercer, cuarto y sexto par craneal. Esos son los más afectados. Cuarto y sexto. Se dice que estos revierten espontáneamente. El paciente diabético puede llegar así, con tosis palpebral, que ya no puede mover un párpado o ya no puede mover un ojo, y espontáneamente revierte con el buen control glicémico. Y luego periférico, como vemos acá a la izquierda, la mononeuropatía se puede presentar con amiotrofia. Como ven, la pierna de este paciente no tiene nada de fuerza. Está el músculo comido. Ya. Y finalmente, las radiculopatías, en las cuales se toma un dermatoma. Es tan grave la inflamación que se toma una raíz nerviosa o se toma un dermatoma y el paciente tiene síntomas de atrapamiento y parestesias. Siente hormigueo constante a lo largo de un dermatoma. Así. Ya. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento para principalmente la polineuropatía periférica distal, que es la que más frecuentemente se presenta, enfermedad guantes y botas, tratamiento, se da antidepresivos tricíclicos, fluoxetina. Fluoxetina principalmente. Y otra opción es gabapentinoides, gabapentina. Esos son los más frecuentes y más hablados que se dan en el tratamiento. Ojito, se dice que las polineuropatías difusas no son reversibles. En cambio, las demás sí. Como les mencioné, las mononeuropatías revierten espontáneamente. La de pares craneales, la miotrofia también. Las radiculopatías también revierten espontáneamente, pero la polineuropatía periférica distal no revierte. En teoría. ¿Por qué? En Estados Unidos, ojito, esto no es de la teoría. Creo que lo menciona en la teoría, pero en ningún examen se lo van a preguntar. Pero esto yo recuerdo del hospital, me lo mencionaron. El ácido alfa lipoico está bien estudiado en Estados Unidos y se utiliza ahí para revertir estas polineuropatías. Les cuento una anécdota. Un día, mi doctor, estábamos en consultorio y llega uno de sus pacientes. Casualmente, también era médico, su paciente. Él mencionó que está en el hospital Revalidate internado, le iban a amputar una pierna. Tenía pie diabético. Pero él menciona que el doctor, nuestro doctor que nos enseñaba, logró revertir el pie diabético y logró revertir la polineuropatía periférica distal. Aparentemente milagroso, porque supuestamente no es reversible. Ojo, si les preguntan, dicen que no es reversible, pero en Estados Unidos la revierten ¿con qué? Con ácido alfa lipoico. Listo. ¿Algo que quieran añadir acá, chicas? ¿Algún comentario, anécdota? Todo conocimiento es bueno, chicas. Ya, bueno.
Avanzaremos entonces. Listo. Ahora vamos con pie diabético, el famosísimo. Vamos a ampliar un poquito. ¿Por qué ocurre el pie diabético? Como les dije, ocurre por microangiopatía, macroangiopatía y neuropatía. O sea, es una suma de todo, todas las complicaciones. Disminuye el flujo sanguíneo, ya sea en pequeños y grandes vasos. Entonces, ahí está la micro y la macroangiopatía. Disminución del flujo sanguíneo. Disminución de la sensibilidad. Ahí está la neuropatía. ¿Y qué es lo que va a causar? Claudicación intermitente. Esa es la palabra clave que tienen que recordar. La claudicación intermitente. Ya. Hay una clasificación importante para pie diabético. En realidad hay varias, pero la que nos pide la facultad es esta. La clasificación de Wagner. ¿Qué nos dice esta clasificación? ¿Y por qué es importante? Es importante para el manejo. Primero vamos a hablar de la clasificación y luego vemos el manejo. A ver. Vamos de lo más grave a lo más bajo. Grado 5. Es una gangrena total. Afecta medio pie hasta antepié. Y el manejo es una amputación mayor. Lo vamos a poner ahí después. En el cuarto grado, gangrena que solo afecta un dedito o varios deditos. Amputación menor. Solo vamos a quitar los pies. Los dedos de los pies. En el tercer grado hay una úlcera profunda que implica osteomielitis. Lógicamente, acá vamos a dar antibióticos y limpiezas profundas. Se limpia al menos 2 veces al día. En el segundo grado hay una úlcera profunda que afecta al tendón. Hay tendinitis y o también la cápsula. Acá ya no hay osteomielitis, acá se hacen limpiezas profundas también. Solo con agua y con jabón. Se puede añadir un antibiótico tópico, sí. En la osteomielitis, antibiótico sistémico. Ya. Grado 1, una úlcera superficial, afecta tejido celular subcutáneo. Como vemos acá. Es una úlcera chiquita. Aquí está la úlcera que afecta tendón y tejido blando músculo esquelético. Aquí osteomielitis, afecta hueso. Aquí gangrena chiquita, aquí gangrena grande. Entonces ya saben, 5, lo más grave, gangrena grande. 4, gangrena chiquita. 3, ya vamos desde lo más profundo hasta lo más bajo, hasta lo más superficial. Hueso, tendón y músculo, tejido celular subcutáneo, a lo mucho. Listo. Y grado 0, pie en riesgo, paciente diabético, pero la piel está intacta. Esa es la clasificación de Wagner. Ya. Y el manejo, como les dije, va en razón de la gravedad. Vamos a volver. Ya. Vamos a repetirlo ya. En el primer grado, cuando solo es una herida superficial, limpiezas. Limpieza porque, recuerden, el paciente diabético se considera inmunosuprimido. Entonces, corre un riesgo de que esas heridas se infecten. Limpieza. Ya. En el segundo grado, dijimos que afecta el tendón, afecta la cápsula, pero no hay osteomielitis. Igualmente, limpiezas y se le puede agregar un antibiótico tópico. Tópico. En tercer grado, osteomielitis, limpiezas más profundas, más seguidas, 2 veces al día, y antibióticos endovenosos. Sistémicos los antibióticos. En el 4, amputación menor, solo los deditos. Y 5, amputación mayor. Lógicamente queremos prevenir todo esto. No queremos que ningún paciente diabético llegue a la amputación. Como les mencioné al inicio, esto puede causar aislamiento social, depresión, dismorfia corporal. Mm, por eso también al paciente diabético se lo debe derivar a psiquiatría, a psicología, nutrición. Muy, muy, muy importante. Es una enfermedad crónica. Nadie quiere vivir con una enfermedad crónica. Y peor aún si te llega a causar estas complicaciones. Y como les mencioné, no siempre es culpa del paciente que su manejo no sea el adecuado. Es la educación que le ha fallado, es la cultura que le ha fallado, es el sistema de salud, del gobierno. Y en el peor de los casos,
que por favor no ocurra, nosotros le hemos fallado. Así que por favor, chicas, siempre insistan, insistan, insistan. Esto es para toda la vida. Diagnóstico. Valoramos la sensibilidad. Como les mencioné, el paciente diabético no siente presión, no siente calor, no siente nada. Y también, como hay una neuropatía, los reflejos osteotendinosos están disminuidos. Y como les dije, reflejos, se valoran reflejos también. La sensibilidad, prueba de monofilamento. Vamos a ver cómo es esa prueba. Aquí está la prueba de monofilamento. No está en todos los hospitales, a veces tienen que pedir del extranjero. Básicamente se agarra 10 puntos en el pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, un puntito arriba y 9 abajo. ¿Y qué se hace? Se estimula. Si al menos en... ¿cómo era? Ya. Si el paciente no tiene sensibilidad, o sea, si no siente en 4 de estos puntos, se considera positivo. O sea, si el paciente no siente en 4 puntos, ya se considera positivo. Ya hay una neuropatía. Es polineuropatía periférica distal. Polineuropatía periférica distal. O NPD también, sí. Neuropatía periférica distal. Ya, eso es para neuropatía periférica distal, pero también sirve para pie diabético, si queremos evaluar la sensibilidad. Monofilamento. Una cosita que me olvidé de añadir. En neuropatía, acá también, se utiliza electromiografía también para el diagnóstico. No es muy usado, como les menciono ahora, es más test de sensibilidad, de reflejos, pruebas clínicas. Ya. Pero por si acaso, electromiografía en caso haya dudas. Ya, volvemos acá. Otra cosa importante a tener en cuenta en el paciente con pie diabético, es importante la onicomicosis. ¿Por qué? El paciente que tiene onicomicosis, que no tenga pie diabético, tiene un riesgo 3 veces mayor que el paciente solo diabético, sin onicomicosis. 3 veces mayor el riesgo a desarrollar pie diabético. Y obviamente se puede infectar con más frecuencia con hongos por la onicomicosis. Y bueno, es importante tratar a los pacientes que tienen onicomicosis y son diabéticos. Así que siempre indicarle al paciente que se revise los pies. Siempre, siempre que se revise los pies, que los limpie bien. Eso es muy importante. Que su calzado no esté húmedo, que sus medias no estén húmedas. Y eso, darle indicaciones de higiene en sus pies. Se debe también palpar los pulsos pedios. Ya, listo. Eso es en cuanto a pie diabético. ¿Han visto un caso en el hospital? Yo en mi caso sí vi el caso de un pie diabético, pero ya estaba amputado ya. O sea, sí. Sí, yo también vi un caso hace años en el hospital. Es muy triste, la verdad. A mí me apena mucho ver a lo que puede llegar estas complicaciones. Es muy feo, porque lo vi un día antes de que lo amputaran y lo vi el día después. Y realmente el semblante de la persona cambia mucho. Por eso es que no queremos que llegue a esto. Jamás. Pero acá en el Perú la incidencia sigue siendo alta. En países más desarrollados ya no ocurre tanto, no llega tanto a este nivel de necrosis, de gangrena. La gangrena del pie diabético es una gangrena seca, ojo, gangrena seca. Listo. Eso es de pie diabético. Listo. Listo. Ahora vamos a pasar a las macroangiopatías. Para hablar de macroangiopatías, todo se basa en la aterosclerosis. En la aterosclerosis y en la trombosis. Esto va para cardiopatía coronaria, para aterosclerosis y para enfermedad cerebrovascular. Lógicamente, acá también la hipertensión arterial juega un rol importante. Aquí Dios castiga 2 veces, diabetes, hipertensión es señal de peligro. Tenemos que hacer un buen control de la tensión, de la presión arterial. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
tenemos que conocer la fisiopatología de la aterosclerosis. Vamos a hacerlo sencillito. Sabemos que cuando hay un exceso de LDL, una dislipidemia añadida a la diabetes, que, ojo, hay más frecuencia de dislipidemias en diabetes, más frecuencia de obesidad. Diabetes tipo 2 y dislipidemias van de la mano, igual con obesidad. Estos son hermanos. Ya. Entonces, cuando hay un exceso de LDL, una disminución de HDL, que es el bueno, dislipidemias lo vamos a ver en la próxima sesión. Es muy bonito. Ya. Cuando hay un aumento de LDL, va a ir al torrente sanguíneo, van a llegar, no, perdón, se va a oxidar, se junta con oxígeno, LDL, o creo que en los libros lo ponen como LDL-OX, LDL-O o X, LDL oxidado, se oxida, y entonces va a llegar el macrófago. El macrófago va a decir, ¿qué están haciendo acá? Este no es su trabajo. El macrófago llega. El macrófago llega y se lo come. Se come el LDL. Pero el macrófago dice, esto está horrible, y se muere. Se le sabía tan mal que se muere. Se vuelve una célula espumosa. Y esta célula espumosa finalmente se pega al endotelio y así se forma la placa, básicamente. Ah, bueno, no. Así se forma el núcleo necrótico y luego llega la fibrina, llegan los factores de coagulación y lo envuelven. Y ahí está la placa fibrótica. Sí, ahí está. Ya. Entonces, esa es la aterosclerosis. Como les mencioné, obesidad, síndrome metabólico, dislipidemias, diabetes tipo 2. Ahora sí, esos cuatro van de la mano. Síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, diabetes. Ya. Esos cuatro van de la mano y todos es un riesgo encima de otro. Obeso, síndrome metabólico, dislipidemia, diabetes, es un paciente de mucho cuidado. Y hay hipertensión peor todavía. Es una enfermedad multivasos. Eh, sí. Básicamente, la aterosclerosis que hace el paciente con cardiopatía coronaria no solo es una coronaria, son varias coronarias. Así que si podría tener un infarto, es un infarto importante. Ya, listo. Varios vasos. Luego, ¿cómo es la placa aterosclerótica del paciente diabético? Esta es una placa estable. La que vemos acá es una placa bonita. El núcleo necrótico está hasta abajo. Esto no se va a desprender. Bueno, probablemente no. El núcleo es grueso. Perdón, el núcleo. La placa es gruesa. Y el núcleo está hasta el fondo. Pero eso no pasa en el diabético. En el diabético la placa se ve así. El núcleo necrótico está hasta afuera. Está un poquito más y se sale. Y la placa no es tan gruesa. Como ven, no lo ha recubierto bien. Por lo tanto, el riesgo a hacer un ataque isquémico transitorio, una trombosis, un infarto de miocardio es grande. ¿Cómo la diagnosticamos? La enfermedad arterial periférica. Sí. También dentro de las macroangiopatía está la enfermedad arterial periférica, la estenosis de los vasos lejanos. Se ve así, con un ecodoppler en arteria femoral o en pulsos pedios también se hace. Ya, ahí está, ahí lo ven, el ecodoppler. ¿Qué más de cardiopatía coronaria? Bueno, este tema lo vamos a ver más en dislipidemias. Es un tema un poquito más extenso, pero acá es importante recordarlo porque, como les digo, va de la mano con dislipidemias, con síndrome metabólico, con obesidad y con hipertensión. El paciente diabético tiene un riesgo mayor a hacer infartos isquémicos. Listo. Y ahora, por último, desórdenes cerebrovasculares. Acá, básicamente lo mismo. El paciente diabético hace enfermedad isquémica y principalmente va a ser microinfartos lacunares. O sea, primero afecta a los pequeños vasitos, como les mencioné. Primero están las microangiopáticas. Entonces, nuestro cerebrito va a tener microinfartos, así chiquitos. Y puede que el paciente ni se dé cuenta o puede que tenga síntomas, ¿cómo decir? Síntomas transitorios. Hace infartos lacunares, principalmente. Vamos a poner un check. También supone un riesgo mayor de hacer accidentes cerebrovasculares y accidentes isquémicos transitorios.
La arteria principalmente afectada es la carótida. Es por eso que ocurren los infartos mayores y los microinfartos. Ya. Ahora pensamos, ¿cómo lo vamos a prevenir? Lógicamente, siempre primero, hemoglobina A1C, queremos bajar A1C. Queremos bajar este valor, queremos optimizar nuestro tratamiento. Segundo, bueno, conducta y ejercicios, y también farmacológico, ¿qué le vamos a dar a estos pacientes? En general, para los que tienen macroangiopatías, coronario y cerebrovascular, se le da dos cositas. Primero, reducir la hipertensión que probablemente tenga, y ECAS. Luego, ¿qué más? Se le tiene que antiagregar. ¿Qué le damos? Aspirina, ácido acetilsalicílico. Acetilsalicílico. Ya, aspirinas. ¿Qué más? Estatinas. ¿Estatinas por qué? Porque puede que tenga una dislipidemia. Si está haciendo aterosclerosis, probablemente tiene una dislipidemia. Entonces, estatinas. Estatinas. Ya. Eso básicamente. Eso es todo sobre el tratamiento. ¿Cómo lo prevenimos? Tenemos que informarle al paciente sobre el riesgo que tiene. Hay tablas para riesgo cardiovascular, para riesgo de infartos. Esto también está en el Calculate. Eso lo vamos a ver también en la próxima sesión, en dislipidemias. ¿Cómo prevenimos? Información, educación y el tratamiento que les acabo de decir. ¿Cuándo y cómo lo tratamos? Si el paciente ya tiene un score de riesgo alto, que vamos a ver con el score de Framingham, que Framingham no está muy bien adaptado. No, lo vamos a ver después. Framingham. Ya. Con el score de Framingham vamos a tomar decisiones. Todos estos scores son en base a tomar decisiones. Porque no es que le tomo un puntaje y ya está. Es que tomo un puntaje y decido en base a ese puntaje. Si el riesgo es muy alto, automáticamente tratamiento. Y igualmente que con las microangiopatías, ni bien hagamos el diagnóstico del paciente, tomamos esta decisión y también lo tenemos que derivar. Tenemos que evaluar si es que tiene o no la patología. Y listo. Macroangiopatías es un poco más sencillo. Pie diabético es la parte más complicada, digamos. Y microangiopatías es lo que a mí más me gusta, es bonito. Recuerden, retinopatía, nefropatía, neuropatía. Eso está en las micro. Y en las macro, pie diabético, cardiopatía y desórdenes cerebrovasculares. Ya, chicas. ¿Algo más antes de terminar con los casos clínicos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? A ver. Ya, chicas, vamos a ir a los casos clínicos. Acá sí tienen que participar. Listo. A ver, les leo. Paciente mujer de 54 años con diabetes tipo 2. Fue diagnosticada hace 9 años. ¿Recuerdan cuál era el punto de corte para cuándo se presentan las complicaciones? Chicas, 1 año, 2 años, 3 años. Ya, bueno. Desde el inicio de la enfermedad hasta los 5 años, o sea, 5 años ya con la diabetes, ahí ya comienzan las complicaciones crónicas. 5 años. Ya. Acude por disminución progresiva de la agudeza visual en ambos ojos. Es simétrico esto. No tiene dolor ocular. Ya. Acá vamos descartando unas cuantas cositas entonces. ¿Qué antecedentes tiene? No tuvo controles oftalmológicos previos. Miren, a pesar de haber sido diagnosticada con diabetes tipo 2 hace 9 años, no se ha hecho controles de oftalmología. Sus glucometrías recientes, 180, 250. Y no tiene hipertensión, eso es bueno. Pero su glucosa claramente está en rangos anormales, en rangos patológicos.
le hacen su fondo de ojo. ¿Qué tienen en el fondo de ojo? Exudados algodonosos, microneurismas, hemorragias en llama en 3 cuadrantes y sin neovasos. Muy importante. Entonces acá ya nos dieron el diagnóstico, lógicamente. Como les dije, el fondo de ojo en la retinopatía diabética tiene exudados algodonosos, puede presentar microneurismas, hemorragias y acá ya nos dicen, no tiene vasos. Entonces, ¿qué tipo de retinopatía tenemos acá? ¿Qué dicen, chicos? La retinopatía no proliferativa moderada. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver, ¿cuál es el estadio más probable de la retinopatía diabética? A ver, proliferativa lógicamente no es, porque no hay vasos nuevos. Proliferativa significa que hay neovasculatura. No proliferativa leve. Recordemos, leve era un cuadrante. Cuadrante. Y había exudados duros. Pero acá ya hay exudados algodonosos. Entonces leve no es. Leve no es. Moderada, ahorita vamos a ver. Retinopatía hipertensiva. Retinopatía hipertensiva es similar a la retinopatía diabética, pero está lógicamente asociado a la hipertensión arterial. O sea, una hipertensión arterial que no está bien controlada va a ser retinopatía hipertensiva, que puede ir de la mano con la diabética, pero este no es el caso. La paciente no tiene hipertensión, no refiere hipertensión, entonces no es hipertensiva. Esto también lo van a ver en oftalmo, es bonito. Edema macular diabético severo, no, tampoco. El edema macular, como dijimos, se puede presentar en cualquiera de las fases de la retinopatía diabética, en la no proliferativa y en la proliferativa, pero acá no te lo mencionan. Te dirían que hay, ah, ¿cómo se llama esto? Hay borramiento de la mácula o no se puede ver la mácula o cosas así te dirían. Pero no, no te lo menciono. Así que lógicamente, retinopatía no proliferativa moderada. Moderada porque tiene 3 cuadrantes. Exudados algodonosos, microaneurismas, hemorragias y sería severo si tuviera 4 cuadrantes. Ya, entonces moderada. No proliferativa moderada. Listo. Ya. Último caso clínico. Paciente, hombre de 61 años, 15 años de evolución de diabetes tipo 2. 15 años. Tiene antecedentes de hipertensión arterial. Este paciente sí tiene hipertensión. La creatinina un poco aumentada. La tasa de filtrado glomerular disminuida. Examen de orina tiene proteinuria 150. Ya, aumentado. Y tiene albuminuria también en 110. Ya, acá recordar los puntos de corte. Este paciente está en microalbuminuria. Recordemos que era entre 30 y 300 la microalbuminuria. 30 y 300. Macro es más de 300. Y normal es menos de 30. La presión arterial aumentada también. Diagnóstico más probable. Insuficiencia renal aguda prerrenal. Nada que ver. Prerrenal es por baja de volumen. Hipovolemia o problema cardíaco. Nada que ver. Microalbuminuria. Ya, sí, ya lo dijimos. Insuficiencia renal crónica. No, insuficiencia renal crónica es cuando la tasa de filtrado glomerular ya está más baja que esto. O sea, incluso menos de 30. Menos de 30 la tasa de filtrado glomerular. Ya, y la albuminuria tendría que estar en más de 300. Entonces no es insuficiencia renal crónica. Glomerulonefritis crónica, síndrome nefrítico. No, tampoco, nada que ver. Nefropatía lúpica. No, no hay lupus. Ya está. Microalbuminuria. Ay, tenía que preguntarles a ustedes. Me olvidé, chicas. Disculpen. Ya, bueno. ¿Algo que quisieran añadir? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Alguna duda? Este ya es el fin de la clase. Por mi lado, no. Ya. Yamilex, Fátima, ¿alguna duda? ¿Algo que quisieran añadir? Todo está claro. Ya. Ya, está bien, chicas. Ya, pues, voy a dejar de grabar. Espérenme un minutito. No se vayan.